En el invierno de 1960, dos figuras desaparecieron de las bulliciosas calles de Nueva York sin dejar rastro. Dwight Kellerman, de 34 años, y Norma Vázquez, de 29, llevaban 3 años operando una elaborada trama de fraude de seguros desde una pequeña oficina en Queens. Su método era sofisticado pero simple. Creaban personajes ficticios, contrataban pólizas de seguro legítimas, simulaban accidentes y presentaban reclamaciones para obtener cuantiosas indemnizaciones. El FBI estima que, entre 1957 y 1960, Kellerman y Vázquez defraudaron a 12 compañías de seguros diferentes por aproximadamente $340,000. Su caída comenzó cuando Norma usó la misma identidad ficticia 2 veces con distintas compañías, lo que desencadenó una auditoría interna que reveló el patrón de fraude. Para diciembre de 1960, el FBI había identificado a ambos sospechosos y emitido órdenes de arresto federales. Sin embargo, al llegar los agentes a sus últimas direcciones conocidas, encontraron apartamentos vacíos y sin información de reenvío. Los registros bancarios mostraban que ambos habían retirado todos sus ahorros en efectivo 3 días antes de que se emitieran las órdenes de arresto. Sin que las autoridades federales lo supieran, la pareja ya había cruzado a México con pasaportes falsos adquiridos a un falsificador de documentos en el Lower East Side. Viajaron en autobús a través de Texas, cruzando la frontera en Laredo con identidades falsas. David Kalman y Norma Kalman, un matrimonio que buscaba una nueva vida en México. Tras 6 semanas de viaje por el centro de México, llegaron a la remota región que rodea la laguna de Términos, en el estado de Campeche. La zona estaba escasamente poblada, y la mayoría de los residentes se dedicaban a la pesca o la agricultura a pequeña escala. El turismo era prácticamente inexistente, y la ciudad importante más cercana, Campeche, estaba a más de 150 kilómetros de distancia. En febrero de 1961, la pareja compró una casa de 2 habitaciones en las afueras del pueblo de Puerto Real por $8,000, pagando al contado. La propiedad llevaba 5 años abandonada tras el fallecimiento de su anterior propietario, un pescador local. La casa requería reparaciones importantes, pero su aislamiento la hacía ideal para sus propósitos. Para establecer su residencia legal, Dwight y Norma se casaron en la iglesia católica local usando identidades falsas. El padre Pedro Álvarez, párroco, testificó posteriormente que la pareja parecía nerviosa, pero presentó la documentación correspondiente. Su certificado de matrimonio fue presentado ante las autoridades locales sin verificación de antecedentes. La pareja pasó los siguientes 18 meses renovando su propiedad e integrándose en la pequeña comunidad. Abrieron un modesto negocio de venta de miel de cosecha local, que compraban a apicultores de la zona y reenvasaban para vender en pueblos más grandes. El negocio les proporcionaba suficientes ingresos para mantener su estilo de vida sencillo, manteniendo un perfil bajo. Para 1962, Dwight y Norma se habían consolidado con éxito como David y Norma Kalman, una tranquila pareja estadounidense que había decidido jubilarse prematuramente en México. Su negocio de miel, operado desde una pequeña tienda junto a su casa, atendía a clientes de los pueblos de los alrededores y a viajeros ocasionales que pasaban por la región. Dwight se encargaba de las operaciones comerciales, mientras que Norma se encargaba de la casa y cuidaba el jardín. Vivían modestamente, evitando cualquier comportamiento que pudiera llamar la atención de las autoridades locales o de los turistas estadounidenses que visitaban la zona ocasionalmente. Su vecino más cercano era Eusebio Canul, un sheriff mexicano retirado de 58 años que había servido en varios pueblos de la península de Yucatán antes de establecerse en Puerto Real en 1959. Canul vivía solo en una pequeña casa a unos 200 metros de la propiedad de los Kelman y pasaba la mayor parte del tiempo pescando y bebiendo en la cantina del pueblo. Al principio, las interacciones entre Canul y la pareja eran mínimas y cordiales. De vez en cuando, Canul compraba miel en su tienda e intercambiaba bromas sobre el tiempo y las noticias locales. Sin embargo, comenzó a mostrar un mayor interés por la pareja estadounidense durante la primavera de 1962. Canul poseía una extensa colección de periódicos y revistas estadounidenses que obtenía a través de un servicio de suscripción en la Ciudad de México.
Como exagente de la ley, mantenía un interés especial en los casos penales y estudiaba con frecuencia informes sobre sucesos de publicaciones mexicanas y estadounidenses. En junio de 1962, mientras revisaba un ejemplar del New York Herald de 6 meses de antigüedad, Cano descubrió un artículo sobre la búsqueda continua de la FBI de los sospechosos de fraude de seguros. El artículo incluía fotografías de Dwight Kellerman y Norma Vázquez, aunque las imágenes eran de mala calidad debido al proceso de impresión del periódico. Cano comenzó a observar a sus vecinos con más atención, comparando su apariencia con las fotografías del periódico. A pesar de los cambios en su apariencia, Dwight se había dejado barba y Norma se había cambiado el color del pelo. Cano estaba cada vez más convencido de que eran los fugitivos buscados. Durante los meses siguientes, Cano recopiló información adicional sobre el caso, incluyendo un artículo más reciente de la revista Time que aportaba más detalles sobre el esquema de fraude y los antecedentes de los sospechosos. La revista incluía fotografías más claras, lo que reforzó aún más sus sospechas. A principios de 1963, Cano había recopilado lo que consideraba pruebas suficientes para confirmar la identidad de sus vecinos. Sin embargo, en lugar de contactar inmediatamente a las autoridades, comenzó a considerar cómo esta información podría beneficiarlo personalmente. En febrero de 1963, Eusebio Cano tuvo su primer contacto directo con los Kelman para comunicarle sus sospechas. Visitó su tienda de miel un martes por la tarde, cuando no había otros clientes, y compró un tarro de miel antes de mencionar casualmente que había estado leyendo historias interesantes sobre criminales estadounidenses en sus revistas. Los comentarios de Cano fueron deliberadamente vagos, pero claramente pretendían incomodar a la pareja. Mencionó detalles sobre fraudes de seguros y lo difícil que debe ser para los delincuentes desaparecer por completo en el mundo moderno. Ni Dwight ni Norma respondieron directamente a estas insinuaciones, pero Cano notó su evidente nerviosismo. Durante las siguientes semanas, Cano intensificó sus amenazas implícitas. Empezó a visitar su tienda con más frecuencia, haciendo referencias cada vez más específicas a su situación. Mencionó haber leído sobre una pareja de Nueva York que había desaparecido antes de su juicio. Señaló cómo las autoridades estadounidenses a veces ofrecían recompensas por información sobre fugitivos y habló con naturalidad sobre la eficacia de la cooperación policial internacional. Durante estas visitas, Cano observó atentamente las reacciones de la pareja. Observó que Dwight solía mantener la calma, mientras que Norma parecía más agitada. También observó que habían empezado a cerrar la tienda más temprano y a pasar menos tiempo en el centro del pueblo. En marzo de 1963, el enfoque de Cano se volvió más directo. Durante una visita a su tienda, colocó un periódico doblado sobre el mostrador, abierto por un artículo sobre el caso de fraude de seguros. Sin decir nada explícitamente incriminatorio, sugirió que cierta información podría ser valiosa para las autoridades competentes. La presión psicológica comenzó a afectar la relación de pareja y su rutina diaria. Los habitantes del pueblo informaron posteriormente que los estadounidenses se habían vuelto más solitarios y parecían cada vez más ansiosos durante sus esporádicas visitas al mercado o a la oficina de correos. El 15 de marzo de 1963, Cano hizo explícitas sus intenciones. Visitó la residencia de los Kelman por la noche, llevando un sobremanila con copias de los artículos periodísticos y fotografías. Les informó que conocía sus verdaderas identidades y que había preparado la documentación para enviarla tanto a las autoridades mexicanas como al consulado estadounidense en Mérida. Cano presentó sus condiciones: un pago de $5,000 estadounidenses a cambio de su silencio. Afirmó saber que contaban con fondos sustanciales provenientes de sus actividades delictivas y sugirió que esta cantidad representaba una inversión razonable para su libertad. Dwight solicitó tiempo para considerar la propuesta y Cano accedió a regresar en una semana para que se tomara una decisión. Sin embargo, advirtió que cualquier intento de fuga resultaría en un contacto inmediato con las autoridades, ya que ya había preparado toda la documentación necesaria. Durante la semana siguiente, el estrés de la pareja se hizo evidente para otros vecinos del pueblo. Cerraron su tienda de miel sin dar explicaciones y se les vio discutiendo animadamente en su propiedad. Varios vecinos informaron posteriormente haber oído voces fuertes en su casa durante ese periodo.
El 22 de marzo de 1963, Dwight informó a Canul que estaban dispuestos a cumplir con sus exigencias. Sin embargo, solicitó que el encuentro se llevara a cabo en un lugar alejado del pueblo para evitar llamar la atención de los vecinos. Dwight sugirió reunirse en un lugar apartado a orillas de la laguna de Términos, a unos 3 kilómetros del pueblo. Canul aceptó el acuerdo, especificando que se encontrarían al atardecer cerca de un grupo de manglares característico que servía de punto de referencia local. Insistió en que tanto Dwight como Norma asistieran a la reunión y que llevaran el importe total en efectivo. Durante la tarde del 22 de marzo, los aldeanos observaron a Canul y a los Kellman preparándose para su reunión vespertina. Canul fue visto en la cantina, donde tomó varias copas mientras comentaba sus planes de dar un paseo nocturno por la laguna. Parecía seguro y relajado, bromeando con otros clientes sobre sus actividades de jubilación. Los Kellman pasaron la tarde en su casa, y los vecinos notaron una actividad inusualmente intensa en su propiedad. Se les vio cargando cosas en su vehículo y parecían estar preparándose para viajar, aunque le dijeron a un vecino que simplemente estaban organizando su trastero. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Canul salió de su casa y caminó hacia la laguna. Llevaba una pequeña cartera de cuero y vestía su mejor ropa, lo que indicaba que consideraba este encuentro un acontecimiento importante. Varios aldeanos lo vieron caminar por el sendero hacia el agua, saludándolos alegremente a su paso. Los Kellman abandonaron su propiedad poco después de las 19, conduciendo su vehículo hacia la zona de la laguna. El tráfico era escaso en la zona, por lo que varios residentes notaron su movimiento, aunque en ese momento esto no pareció relevante. Esa noche, las condiciones meteorológicas eran tranquilas, con viento mínimo y cielos despejados. La marea estaba baja, lo que dejaba expuesta más orilla de la laguna de lo habitual. Estas condiciones resultarían importantes para la investigación posterior. Ningún testigo presenció el encuentro entre los 3 individuos. El lugar de encuentro estaba lo suficientemente aislado como para garantizar la privacidad, que era la intención declarada de Dwight al proponer el lugar. En la mañana del 23 de marzo de 1963, Miguel Santos, un pescador local, descubrió el cuerpo de Eusebio Canul flotando en la laguna de Términos, a unos 200 metros del punto de encuentro designado. El cuerpo estaba parcialmente sumergido, con una cuerda atada a ambos tobillos y sujeta a un bloque de concreto. Santos informó inmediatamente de su hallazgo a la policía local de Puerto Real. El agente Carlos Vega llegó al lugar en menos de 2 horas y realizó una investigación preliminar. Observó que el cuerpo de Canul no presentaba signos evidentes de violencia, salvo una pequeña contusión en la nuca, que podía haber sido consecuencia de un golpe contra una roca durante el ahogamiento. La cartera de cuero que Canul llevaba fue encontrada en la orilla, cerca de los manglares. Su contenido estaba empapado, pero aún identificable. En su interior, los investigadores descubrieron recortes de periódico y fotografías relacionadas con el caso de fraude de seguros, junto con notas manuscritas que detallaban las sospechas de Canul sobre la verdadera identidad de los Kellman. La evaluación inicial del agente Vega clasificó la muerte como un probable suicidio. Esta conclusión se basó en varios factores: la reputación de Canul en el pueblo como un bebedor empedernido, la disposición deliberada de la cuerda y las pesas, y la ausencia de signos evidentes de forcejeo en el lugar de los hechos. Sin embargo, cuando Vega visitó la residencia de los Kellman para informarles del fallecimiento de su vecino, encontró la propiedad abandonada. La casa estaba vacía, sin pertenencias, y su vehículo había desaparecido. Una nota dejada en la mesa de la cocina indicaba que habían decidido regresar a Estados Unidos debido a una emergencia familiar. Este acontecimiento dio lugar a una investigación más exhaustiva. Vega contactó a sus superiores en Campeche, quienes enviaron investigadores adicionales al lugar. Descubrieron varias inconsistencias con la teoría del suicidio, incluyendo la ubicación del cuerpo de Canul en relación con el lugar donde probablemente alguien entraría al agua voluntariamente. Los investigadores también encontraron huellas de neumáticos cerca de la laguna que coincidían con las del vehículo de los Kellman. Sin embargo, para entonces, la pareja llevaba una ventaja considerable y rastrearlos resultó difícil debido a los recursos limitados de las fuerzas del orden locales. Los expedientes del caso finalmente se remitieron a las autoridades federales de la Ciudad de México,
quienes confirmaron la conexión con la investigación de fraude de seguros estadounidense. Sin embargo, a pesar de la cooperación con las autoridades estadounidenses, Dwight Kellerman y Norma Vázquez nunca fueron localizados. La resolución oficial calificó la muerte de Canul como ahogamiento sospechoso en circunstancias indeterminadas. El caso permaneció abierto en los archivos de la policía mexicana, aunque la investigación activa se interrumpió después de 6 meses por falta de pistas. La tienda de miel de los Kellerman fue finalmente vendida por las autoridades locales para saldar los impuestos impagos de la propiedad. Los vecinos del pueblo siguieron especulando sobre los sucesos durante años. Algunos sostenían que Canul se había quitado la vida, mientras que otros sospechaban que se trataba de un crimen. Conclusión. El caso de la muerte de Eusebio Canul en Puerto Real representa la intersección entre el crimen internacional y la tragedia local. 2 personas que habían logrado escapar de la justicia por sus delitos financieros vieron su nueva vida amenazada por la avaricia y el aburrimiento de un vecino observador. La investigación reveló los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden en zonas remotas con recursos y sistemas de comunicación limitados. Las autoridades locales carecían de la experiencia y el equipo necesarios para realizar una investigación exhaustiva de lo que parecía ser un homicidio complejo. El caso también demostró cómo los criminales que creen haber desaparecido con éxito nunca pueden escapar del todo de su pasado. A pesar de sus esfuerzos por forjar nuevas identidades e integrarse en una cultura diferente, sus acciones pasadas finalmente los alcanzaron por una causa inesperada. Las autoridades mexicanas estimaron que la pareja llevaba aproximadamente 2 semanas de ventaja antes de que se emitieran las alertas internacionales. Dados sus aparentes recursos económicos y su demostrada capacidad para asumir identidades falsas, rastrearlos resultó prácticamente imposible una vez que abandonaron la zona. La muerte de Eusebio Canul sigue sin resolverse oficialmente, aunque los investigadores concluyeron en privado que probablemente fue asesinado por los Kellerman para evitar que se revelara su verdadera identidad. Las pruebas físicas, aunque circunstanciales, respaldaron esta teoría con mayor contundencia que la determinación original de suicidio. Este caso puso de relieve la necesidad de mejorar la comunicación entre las agencias policiales locales y federales en México, en particular en lo que respecta a los fugitivos internacionales. Los cambios implementados en los años posteriores mejoraron el intercambio de información y las capacidades de investigación en situaciones similares. Los exsospechosos de fraude de seguros, Dwight Kellerman y Norma Vázquez, siguen prófugos y se desconoce su paradero. Su expediente sigue activo ante las autoridades estadounidenses y mexicanas, aunque la probabilidad de resolución disminuye con cada año que pasa. El pueblo de Puerto Real finalmente regresó a su tranquila rutina, aunque los residentes aún hablan ocasionalmente de la misteriosa pareja estadounidense y su trágico vecino. La propiedad abandonada de los Kellerman permaneció vacía durante varios años antes de ser comprada por una familia de Campeche que desconocía su historia. Este caso sirve como recordatorio de que los intentos de evadir la justicia suelen generar nuevas víctimas y tragedias. Lo que comenzó como delitos financieros en Nueva York terminó en violencia y muerte en un tranquilo pueblo mexicano, demostrando cómo las consecuencias de la conducta delictiva pueden extenderse mucho más allá de las víctimas y los perpetradores originales.